En fase Hola, buenas tardes. Buenas Hola, tardes. Buenas tardes, profe. ¿Cómo están? Bien. Bueno, me alegro. ¿Usted? Mejor. Estuve muda el fin de semana, literal, afónica, pero bueno, ya estoy bastante mejor. Espero que dure la voz. Aguante la clase. Sí, espero que sí. Ahora, lo que no me está funcionando de nuevo es la cámara. Wow. Bueno, vamos a darle un ratito. La voy a enchufar y desenchufar. Disculpen un segundo. Bueno, ¿me escuchan? Por lo menos sí. sí, se escucha muy bien. Perfecto, sí, se escucha. Bueno, no, porque me había dicho que se cambió la función del micrófono y ya me está... Bueno. Bueno, vamos a hacer una cosa igual, mientras soluciono lo de la cámara. ¿Se acuerdan que teníamos para hoy, les había planteado una consigna, que tenía que ver, según el comienzo del nombre de sus apellidos, que trabajaran el caso FAL, argumentos y contraargumentos, y por otro lado la ley de interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Entonces, si me recuerdan ahora, yo les voy a nombrar un minutito. Si me recuerdan según los apellidos, ¿qué les tocó? Porque les voy a dividir en grupo para que durante 10 minutitos, 15, ustedes mismos y ustedes mismas repasen un poco los argumentos que pueden haber o lo que hayan leído, ¿no? Algarañaz, Emma, ¿qué te había tocado? Argumentos a favor. Bien. Mirta Rocco. Estás muteada, Mirta, pero igual si tuvieras dificultades puedes mandarlo por el chat. Sí, disculpa, no manda bien internet. Sí, no, yo no estuve, pues estuve enferma, pero creo que en lo general, en la ley en general, por la R, interpreté así. Pero igual, bueno. no importa, igual discutimos. Sin problema, perfecto. Juan Ormachea, perdón. Yo tenía sobre el aborto para casos de personas con discapacidad. Ajá, bien. ¿Eso se los planteé yo? ¿En la ley lo leíste eso? No te entiendo lo que te tocó, Juan. Sí, a ver, porque Claro, habías dividido en 3 grupos, dos dependían del caso a favor o en contra de cómo surgió la sentencia. Juan le tocaría en contra de cómo se resolvió. Y bueno, y después el otro era sobre
el tema de la ley de la interrupción voluntaria del embarazo. Bárbaro. Dale, gracias, Candela. No le había entendido si era argumentos a favor o en contra en el caso FAL. Bien, perfecto, Juan. Entonces ya te tomé nota. Daniel, ¿qué te tocó? Buenas tardes. A mí me tocó la parte a favor, o sea, del caso tratamiento del caso FAL, de Perfecto. las bases por las que se sustentó la aprobación de la medida médica que se tomó. Bueno, muchas gracias, buenísimo. Candela, Ujú. Me tocó en contra. perfecto. Gabriel Vilte, mientras Gabriel, ahí está. Doctora, ¿Y qué tal, Gabriel? yo estaba viendo ahí el video y me tocó IVE, interrupción Bien, voluntaria del embarazo. perfecto la ley. Gracias, Gabriel. ¿Y me queda Franklin? Tocó en contra. Bien. Bien. Bueno, ahora voy a tratar de dividirlos en grupos según lo que tenían que trabajar, ¿no? Para que ustedes mismos preparen, ¿sí? Si quieren, les va a tocar grupos básicamente de A3 o de A2, ¿sí? Para que comenten con sus compañeros o compañeros lo que han podido leer, lo que han podido entender. Conviene que alguien tome nota, porque cuando volvamos a esta sala, ¿sí? Les voy a pedir bueno, que traten de socializar cada grupo, ¿sí? Algunas reflexiones en base a lo que han podido leer. Entonces, no sé si ya han trabajado con este sistema. Se van a ir a unas salas donde están solamente ustedes. Yo no les puedo ni ver ni escuchar. Yo mientras tanto voy a reiniciar la cámara. Y en 15 minutos les voy a dar para que puedan trabajar. Les vuelvo a llamar y vuelven acá a la sala, que vamos a trabajar sobre lo que han podido leer, y sobre lo que no han podido leer, bueno, vamos también a trabajar, ¿sí? Voy sumando yo. Lo que sí me tienen que tener, porque paciencia, porque asignar manualmente, perfecto, las salas tengo que hacer 3, porque yo siempre lo hago general. ¿Se entendió, no? Que ahora van a recibir Sí, una perfecto, invitación sí, sí. a la sala, ¿sí? Entonces, sala 1 voy a poner a Emma y voy a poner a Daniel. Perfecto. En sala 2 van a ir Juan, Candela y Franklin. Perfecto. Y sala 3 me quedan Gabriel y Mirta, ¿sí? Bueno, yo les doy 15 minutos y volvemos para acá. ¿Les parece bien? Perfecto. Bueno, les va a estar llegando la invitación. Ahí está. Listo. Gracias. Sala 1. Perfecto. Gabriel, no sé si tenés problemas para encontrar la invitación.
Hola Yara, ¿estás ahí? Hola, sí, ¿Cómo estás? bien vos. Bien. ¿Vos habías estado en la clase anterior? No, ayer falté y consulté qué había pasado, tipo que me informen y no me acuerdo que me respondieron. Pero, ¿tenemos clases? Sí, están trabajando en grupos. ¿Pudiste leer algo del caso FAL o de la ley de interrupción Sí, voluntaria de embarazo? sí, Buenísimo. sí. ¿Qué leíste? Un caso que se había dado de una menor de 15 años que había... Te voy a pasar a un grupo para que trabajes con Daniel y con Emma. Igual ya queda poquito. En 5 minutos los vuelvo a traer. Están trabajando en grupos, ¿sabes? Te Ok. voy a pasar a la 1. Sí, yo era del primer grupo, digamos. Bien. Creo que está bien, estás bien entonces en el grupo ese. Bueno, no importa, igual ahora ya vienen y vamos a trabajar sobre conceptos y demás.
Profe, se la ve ahora. Bueno, lo pude arreglar, sí, pude reiniciar todo, gracias. ¿Cómo estuvieron en la sala? ¿Pudieron trabajar? Sí, sí, Ah, sí. bárbaro. Sí, sí. Bueno, me alegro, me alegro. Bueno, a ver si tengo a todos. Sí, genial. Bueno, vamos a empezar por el grupo, por la sala 2, en el que estaban Juan, Candela y Franklin. Quisiera, si alguien se anima, si no, igual lo comento yo, pero comentar, si pudieron leer, ¿no? De qué se trató el caso, cómo se generó ese caso que llega a la Corte Suprema en el año 2012, y que bueno, hasta que comenzaron, digamos, los debates más fuertes sobre la legalidad de la interrupción voluntaria del embarazo, fue un avance importante, ¿no? En ese momento en nuestro país. ¿Alguien se anima de ese grupo como para comentar, así, muy breve, qué había pasado, ¿sí? Por qué el caso llega a la justicia, y los argumentos, ¿sí?, que esgrimían quienes argumentaban por la interpretación restrictiva, ¿no?, del Código Penal, y también respecto de las normas que supuestamente podrían impedir la despenalización del aborto en toda circunstancia, no solo en el caso de que la mujer que hubiera sido violada tuviera una discapacidad intelectual o psicosocial. No sé si han elegido a alguien del grupo de la sala 2 para que comente, si quiere comentar un poquito lo que hayan estado hablando. Si quieren cuento yo, o sea, no decidimos nada, pero si quieren, como lo vean. Si quieren puede empezar Candela, y después, si alguien quiere agregar, bienvenidos y bienvenidas. El resto Comenzá y de última agregamos algo nosotros. Sí, comenzá y nosotros hagamos algo. Dale. Antes, que nos costó un poco, no es ponernos de acuerdo, pero ponernos con esta postura, digamos, porque como que a mí personalmente, moralmente, me costó manifestarme como si tuviera en la mente ¿cómo se puede decir?, del juez que piensa eso, no sé, me costó a mí personalmente, entonces quería aclarar uno más y... Bien, bien, no pasa nada y es normal, o sea, justamente ustedes lo que tienen y lo que van a decir ahora es comentar unos argumentos que no tienen que ver en absoluto con lo que ustedes piensen, ¿sí? Así que se entiende, eso se entiende, lo dividí yo y le dije que bueno, que comenten y relaten estos argumentos. En realidad a mí lo que me interesa con este ejercicio es que ustedes sepan, conozcan los argumentos legales, estamos en el plano jurídico, no estamos entrando en ningún otro ámbito, ¿sí? Los argumentos legales, eso me interesa, que se esgrimían en este caso, en ese sentido, en el otro, y bueno, después vamos a profundizar en otros más. Bien. Candela, ¿querés comenzar? Bueno, el caso está, bueno, comienza con la violación de una menor de edad, la cual es violada por un familiar, y bueno, se llega al juicio por la necesidad de ella de abortar, de no querer tener, no querer criarlo ni tener a esa criatura, y bueno, entonces cuestión que se empiezan a generar el debate de si ella, en su cuestión de, creo que tenía 16 años, no me acuerdo si era 15, de 15, 15 años, sí. bueno, tenía 15 años, y por el Código Penal no debería poder abortar, que es la cuestión que se empieza a jugar, que se empieza a debatir en el caso de si ella puede abortar o no, mirando las lagunas que se generan en el Código Penal. Y bueno, y lo que se plantea desde la postura que nosotros tuvimos que buscar los argumentos, fue la de las posturas en contra de que se realice el aborto. Bueno, la principal fue el artículo 86, inciso 2 del Código Penal, las convenciones del niño, bueno, las convenciones internacionales a las que adherimos de tratados de las niñeces de niños,
El Tratado de Viena en particular se nombra bastante, ya que se habla sobre la vida desde la concepción y el argumento de que es ser humano desde ese momento. Y bueno, considerar que bueno, lo que nombra en el artículo 86 es que tiene que estar en riesgo la vida o la salud de la madre y que no puede ser evitado por otro medio. O en el inciso 2 habla sobre violación o atentado al pudor cometido por una... Ay, no me gusta cómo lo dice, ¿no? Pero pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. Y bueno, lo que se debate mucho también es si habla sobre que proviene de una violación o del atentado al pudor, o si es una violación a personas con discapacidad. Bueno, lo que nosotros, o sea, los argumentos que nosotros tomamos fueron todos aquellos que hablaban sobre que el inciso 2 habla sobre que es sí o sí a personas discapacitadas. No puede participar ninguna otra víctima de violación, más allá de la edad y todo lo que se plantea en el caso. Y bueno, no hay mucho más argumentación, es como que se repite constantemente estas tres argumentaciones en todo el caso. Buenísimo, Candela, muchas gracias. Muy bien, ¿alguien quiere agregar algo de la sala? Sí, digamos, en caso de que se tuviera que, digamos, dilatar todo este asunto, como esta postura podríamos caerle no a ella, sino también más moralmente, no sé si puede así decirlo, al médico, ya que se conoce que los médicos tienen juramento a la vida y se sabe que se hizo un aborto en un hospital, digamos, sin el permiso legal, pero aún así caerle, digamos, o ir frente al médico por romper su juramento. Pero, digamos, sería como tratar de ensuciar más la cancha, digamos, no sé si se entiende lo que quiero decir. Sí, vos estás como buscando más argumentos en contra, ¿no? Desde ese lugar. Claro, sí, pero digamos, sé que no tengo tanto sustento, pero lo dijimos en el grupo y eso, pero nos pareció más fuerte el otro argumento, que era que tendría más un peso, que podría ser más un frente internacional que se sostiene más nacionalmente, esta postura. Ok, bien, bien. Bueno, ¿y algo más? Yo igual voy a tomar lo que dijeron y les voy a hacer algunas preguntas, si se acuerdan, y si no vamos a ir. Porque ustedes dijeron que desde las posturas que trabajaron, encontraron muy bien el 86 del Código Penal, la interpretación respecto de la violación, o atentado al pudor, la redacción es así, era así, a mujer idiota o demente, ¿sí? La Convención sobre los Derechos del Niño, me nombraron no sé si me la nombraron, yo la anoté, me parece que no, pero el Tratado de Viena, y no sé si nombraron la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 4. Algo más que yo les agrego ahora, que también se argumentó como que para esta interpretación restrictiva, dentro de lo que es la Constitución, es el artículo 75, inciso 23 de nuestra Constitución. ¿Se acuerdan que el artículo 75, inciso 23, obliga ¿sí? al Congreso a dictar un régimen que tiene que ver con la seguridad social y la protección de la madre, ¿sí? Durante el embarazo, y del niño también, claro, exactamente. Ahora, volvamos entonces un poco sobre esos argumentos, ¿no? Porque la Convención sobre los Derechos del Niño en realidad no dice nada. ¿Por qué? Ustedes, que está muy bien, ustedes dicen, no, se argumentó desde la Convención sobre los Derechos del Niño. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? Porque ¿qué hizo Argentina en el momento en que ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño? La Convención sobre los Derechos del Niño define qué es niño, ¿no? Utiliza el término masculino, pero bueno, estamos hablando de niñas, y dice que todo niño es una persona menor de 18 años de edad, punto, no dice nada. Sin embargo, Argentina, al momento de ratificar el tratado, ¿se acuerda alguien qué hizo en relación a... ¿Hizo una reserva? Una declaración reserva. Una reserva. En realidad es una declaración, siempre se dijo una reserva, pero en realidad si lo ponemos técnicamente a hablar, esto lo van a ver en internacional, no importa, pero se los digo porque acá sí se
Sí, No se sé hizo, si es correcto, pero creo que se hacía una diferenciación a partir de los menores de 13 años, como que no podía ser consentido nunca si era menor de 13 años, o me estoy yendo. Pero lo había leído, no sé si es. Esto es por el código. claro, ahora vamos a ir después al tratamiento actual. Profe, Sí. también está lo del Código Civil, que el Código Civil dice a partir de los 16 años dice que la mujer, los menores pueden tomar ciertas decisiones sobre su cuerpo. Y si la chica tenía 15 todavía no. Muy bien, pero saben que están ustedes, ustedes porque son muy jóvenes, entonces Sí, piensen por la que época no se puede, digamos, tomar en cuenta el código. el Código Civil todavía, la reforma, no existía, ¿sí? Fue en el 2015. Entonces, en ese momento lo que se tenía era este artículo 86, ¿no? Y las normas a las cuales, bueno, en el fallo de la Corte toma estos argumentos de las normas constitucionales y convencionales. Entonces, sobre, como decía Mirta, ¿no? La reserva, que no fue reserva, sino declaración interpretativa, que servía como argumento para decir, no, esto vulneraría, ¿sí? En realidad, la responsabilidad de Argentina, porque al momento de ratificar ese tratado, Argentina dijo que para Argentina, niño es todo ser humano menor de 18 años desde el momento de su concepción. Argentina, no lo dice la Convención sobre Derechos del Niño. Argentina dijo eso. Entonces eso se utilizaba, ¿sí?, como un argumento en contra de habilitar, ¿sí?, la despenalización del embarazo, del aborto, ¿sí?, por un lado. Después, otro argumento que se utilizó es el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Es un artículo que ustedes van a tener que saber nada de memoria. A mí no me gusta pedir las cosas de memoria, pero lo van a tener que tener, yo diría que lo impriman y lo tengan pegado, porque muy bien, ¿no? Es un artículo que tienen que conocer muy bien, porque es la protección que el Pacto de San José de Costa Rica brinda al derecho a la vida, ¿sí?, en nuestra región, y el artículo 4, cuando protege el derecho a la vida, dice, ¿no? ¿Alguien se acuerda qué es lo que dice el artículo 4, por lo cual se utilizaba, ¿no? Que el derecho a la vida está protegido. Lo tengo acá, si quieres se lo leo. Bueno, Daniel. Artículo 4, derecho a la vida, inciso 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción, acá donde hacemos. Quedamos ahí, porque este primer inciso era el que se utilizaba para decir está protegido desde el momento de la concepción, como otro argumento en contra, ¿me siguen? ¿Sí? Sí, sí. Ahora, ¿por qué les parecerá que, quiero que se fijen que el artículo, ahora lo va a volver a leer Daniel esta frase, habla de en general, y quiero que alguien piense por qué dirá en general. Daniel, ¿lo puedo volver a leer? Bueno, artículo 4, derecho a la vida, inciso 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie Bueno. puede ser privado de la vida Arbitrariamente, después arbitrariamente. Bien, perfecto. Y alguien se le ocurre por qué dirá un tratado, ¿no? Una convención, dice, establece una regla, pero dice en general. Si decimos en general, ¿qué habilitamos? Excepción. Que hay casos puntuales que no Hay sería así. excepción. Sin excepciones. Hay Claro. casos particulares. Si hay generales, hay casos particulares. Claro, en general. Habilita la excepción, claro. Exacto. Establece una regla. Que establece una regla en su momento, primero por el momento histórico, ¿no? Y por otro lado, porque ustedes siempre piensan que cuando se genera, ¿no?, se elabora un tratado internacional, hay muchos países que están, ¿no? Cada país con sus normas, con sus principios, con su sistema, ¿no?, político. Entonces, se establecen normas generales, en este caso en general, ¿sí?, pero sabiendo que puede haber excepciones. Entonces, tampoco esto podríamos decir que es algo que impide totalmente, porque justamente el en general, ¿sí?, habilita la excepción. La excepción particular, ¿sí?, de casos, o la excepción de países que podían adherir a esta convención, pero que tenían despenalizado el aborto, ¿sí?, dentro de lo que es su legislación, para todos los casos. Entonces, en ese caso, bueno, en general, ¿sí?, pero da lugar a las excepciones. Y alguien se anima a
desarrollar el argumento del 75, inciso 23, por qué lo tomaban como algo que impedía la despenalización. El 75, inciso 23, tienen ahí alguien a mano. Lo bueno ahora esto de esta metodología es que podemos googlear, ¿no? Mientras vamos hablando, tic. Artículo inciso 23. Leo textual: legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad. Dictar un régimen de seguridad social, especial e integral en protección del niño en situación de desamparo, desde el embarazo hasta la finalización del periodo de enseñanza elemental y de la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia. Ahí también se utilizaba, ¿no?, este artículo para decir, bueno, si se está protegiendo, ¿no?, a la persona, ¿no?, en este caso a la madre, al niño, y también durante el embarazo, ¿sí?, se podría tomar como que se está protegiendo, y entonces la despenalización del aborto podría ser una desprotección o un incumplimiento, ¿no?, de este argumento. Bueno, en relación... Sí, perdón, ¿quién habló? No, como lo contrario, y bueno, toda la iglesia y todo también hacía mucho lobby. Sí, después podemos pensar, pero bueno, en todas las otras cuestiones, ¿no?, que son también atendibles, pero que no quiero entrar ahora, porque lo que me interesa realmente es que ustedes como estudiantes de Derecho y el día de mañana tengan claros los argumentos legales, después los religiosos, creo, y los filosóficos y los personales, y bueno, los del fuero íntimo quedan para otro ámbito, ¿sí?, me parece. Y sobre todo ahora que hay una ley que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo. Pero bueno, ahora sí me gustaría que la sala, que yo noté acá, la sala 1 de Emma, Daniel, ¿no? Emma y Daniel quedaron en la sala 1, le sumé a Yara, ¿no? Al final la sumé ahí. Bueno. Estábamos con Emma, sí, trabajando, sí. ¿Y ahora fuiste y terminaste en la sala 1 o te puse en otra sala? Entré a la sala en la que estaba Daniel y estaba con Emma, y después como que el Zoom me llevó acá. Bueno, no pasa nada. Después puedes ir sumando cuestiones entonces. Bueno, entonces, Emma y Daniel, si quieren tomar, porque de hecho la sentencia nos lleva a los contraargumentos, esto que un poquito lo hice yo, ¿sí? Y si no, a los argumentos a favor de despenalizar esta interpretación, a favor de la interpretación amplia del 86, ¿no?, inciso 2, y a favor de la despenalización en todo caso en que fuera producto de una violación en embarazo. No sé si ya quedaron en quién va a hablar. Antes de esto, ¿se entendió lo demás, no? Los otros artículos que estuvimos trabajando, porque esto es lo que ustedes... Ah, bien, perfecto. Bueno. Bueno, Emma, ¿arrancás vos o arranco yo? O Emma, Yara. Daniel. Que arranca Daniel, no hay problema. Dale. Bueno, empiezo despacito y después se suman y me corrigen si meto la pata. Bueno, como bien empezamos este caso, es un caso de una violación por un familiar cercano, en este caso el padrastro de la niña, donde se presenta la madre en representación de su hija y en voz de su hija también, pidiendo la interrupción del embarazo para haber sido sometido a una violación. En principio, históricamente, las dos primeras presentaciones fueron rechazadas por la justicia de la provincia de Chubut, hasta que llegó al Supremo, a lo que sería la Suprema Corte de la provincia de Chubut, que se llama Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Chubut, que aprueba, da vista y aprueba el aborto no punible, y procede en el mes de marzo, el 11 de marzo, se procede a cumplir con la medida médica terapéutica de acuerdo a la solicitud de la víctima y su madre. Tiempo después se presenta una oposición por parte de en representación de los derechos tutelares, otro
se presenta y reclama la punición de esto, o una declaración de parte de la Corte Suprema sobre, en oposición a esta medida que ya había sido cumplida. Se toma por parte de la Corte, se lo toma por excepción, porque ya sería un caso abstracto, porque lo que se estaba, pero debido a la importancia del tema y de lo que estaba en juego, acepta la Corte y dice que tiene la capacidad y la disponibilidad para hacerlo. Y hablar sobre, y justamente dictar una medida sobre esto. Hay una nota previa en oposición a la presentación de este tutelar por la Defensora General de la Nación, que dice que todos los casos de embarazo forzado o víctimas de violaciones deben ser considerados abortos no punibles, hipótesis general de peligro para la salud de la gestante. Artículo 86, inciso 1 del Código Penal. Y el procurador fiscal no le da vista al recurso extraordinario porque dice que la cuestión ya caía en abstracto porque el aborto ya había sido cumplido. Bueno, lo toma la Corte Suprema. Agrego, primero, es muy importante eso que dicen, la Corte, o sea, ya había caído en abstracto, pero la Corte dice, esto lo tomamos, más allá de que ya está, el caso ya cae en abstracto, por la importancia institucional que tiene, por las diferentes interpretaciones que se venían dando en nuestro país según dónde tocaba el caso, ¿no? Quienes interpretaban a algunas personas de manera amplia, personal sanitario, otras no. Lo más fácil era judicializar, un poco por el temor, ¿no? La responsabilidad, entonces también dependía de dónde cayera la interpretación que se podía dar. Entonces la Corte dijo, no, esto requiere de una bajada, ¿sí? Donde digamos cuál es la interpretación constitucional y a la luz de los derechos humanos. Y otra cuestión, Daniel, que comentaban ustedes es, bueno, este argumento del peligro, ¿no? A la vida o la salud de la madre, que en realidad se plantea también, es un plus, porque la chica, según el dictamen del equipo interdisciplinario, esta joven que había sido violada por su padrastro de 15 años, lo que comentó es que no podía concebir la idea, ¿no? de llevar adelante un embarazo de quién iban a ser, iba a ser como medio su hermanastro, y que incluso había tenido ideas suicidas. Entonces esto también se interpreta como la posibilidad de afectar, ¿no? Esto iba a agregar que la madre había argumentado con que él estaba como ocasionando problemas físicos, mentales, todo, como que no quería llevarlo adelante claramente. Exacto, bueno, muy importante. Hay una nota en el fallo que dice justamente una declaración de un profesional médico que dice: la víctima presentaba síntomas depresivos e ideas suicidas. La continuidad del embarazo contra la voluntad de la niña implicaba grave riesgo para su integridad psicofísica, incluido riesgo de vida. Exacto, exacto. Bueno, muy bien. Vamos ahora entonces un poco más a los argumentos. Bueno, ahí tenemos, bueno, apoyándole un poco lo que decía usted, doctora, acá hay algo que dice la Corte Suprema, ¿por qué toma? Dice, es la función como garante supremo de los derechos humanos de la Corte Suprema de Justicia. Función garante supremo de los derechos humanos. Y después presenta un caso, tratamiento pertinente también por la responsabilidad del Estado argentino frente al orden jurídico supranacional. O sea, si adherimos a la Constitución a todos estos tratados, debemos respetarlos. Entonces, armonizar el plexo normativo invocado respecto a los tratados, pactos y convenciones que desde 1994 tienen rango constitucional. La Corte... Agrego para que los demás, si no han ido leyendo capaz todos los argumentos, muy importante también, la Corte dice que hay una responsabilidad del Estado, hay una responsabilidad internacional del Estado argentino por los tratados, pero no solo por los tratados. Ustedes saben que los tratados, las convenciones, los tratados de derechos humanos son leyes, son normas, pero esas normas, esas leyes se acompañan, ¿sí?, por organismos, que son comités. Esto lo van a ver también en internacional. Estos comités que acompañan a los tratados, pongamos, hay una convención sobre los derechos del niño, y después hay un comité sobre los derechos del niño. ¿Qué es un comité? Formado por personas, ¿sí?,
que están encargadas Sí. de fiscalizar que se cumplen esos tratados. Bueno, ¿qué pasaba? Entonces Daniel dice eso a Iván, no le quiero... ¿Qué pasaba? Entonces, Llegaba a eso y Bien. lo comento esto solo, así doy pase también, porque si no, Emma dijo algo muy lindo sobre el cierre del fallo y sería interesante también. Así Buenísimo. no nos detenemos demasiado. El trabajo de la Corte Suprema de Justicia, primero, era una interpretación amplia del precepto legal sobre el artículo 86, cita un principio de reserva constitucional, el artículo 19 al final, infine, dice, ningún habitante será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado lo que ella no prohíbe. O sea, respecto al artículo 75, inciso 23, que citó la doctora, dice, sobre esa interpretación restrictiva puse yo, será restrictiva o no, dice, el inciso 23 es propulsor de los derechos humanos, políticos y de políticas gubernamentales de seguridad social y no uno punitivo. No es para castigar, es al contrario, es para mejorar los derechos humanos y para políticas gubernamentales de seguridad social, no de castigo. Cita la Corte Suprema. De los artículos primero también cita de los derechos y deberes y el artículo 4 de la Convención Americana no se desprende ningún mandato para interpretar en forma restrictiva el artículo 86, inciso 2. Y después cita lo que usted trajo a colación, 2 dictámenes del Comité de Derechos Humanos de la ONU que han manifestado su posición general relativa a que debe permitirse el aborto para embarazos resultantes de una violación, observaciones finales de noviembre del 2000, 24 de julio del 2000, 12 de agosto del 2004 y 22 de marzo del 2010. El Comité de los Derechos del Niño, los estados partes que no admiten el aborto por embarazo, que son consecuencia de una violación, deben reformar sus normas legales incorporando tal supuesto. Y a nuestro país cabe la observación final sobre la interpretación restrictiva del artículo 86, inciso 2 del Código Penal. Esto directamente del fallo de la Corte Suprema. Y después jurisprudencia del tribunal que obliga a interpretar dicha norma con alcance amplio. El principio de igualdad y de prohibición de toda discriminación, ejes del orden jurídico constitucional y de aplicación específica respecto de toda mujer víctima de violencia sexual, artículo 16 de la Constitución Nacional, y Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, deber estatal de protección de toda víctima. Y le doy el pase ahí a Emma, que me había dicho, hoy había contado algo del final del fallo. Bueno, muchas gracias, Daniel. Antes que hable Emma, entonces, para que lo repasemos, ¿no? Y sobre todo que lo fijen como argumentos, ¿no? Lo que se ha dicho de la responsabilidad del Estado, de los comités, tanto el Comité de Derechos Humanos como el Comité sobre los derechos del niño. Claro, que le está diciendo a Argentina que había incumplido, que está incumpliendo con estas obligaciones. Además, otra cosa, que es que aquí esta chica era una niña también, a la luz de la Convención sobre los Derechos del Niño. Es decir, acá también estaban los derechos de esta niña, ¿no? Hay que aplicar la convención para esta niña que fue violada, que fue vulnerada, que no quiere llevar adelante un embarazo. Y acá yo les quiero, antes de darle la palabra a Emma, que reflexionen a la luz de lo que dijo ya Daniel, en que hay 2 valores que la Corte, 2 valores de estos que sustentan a los derechos humanos, de este árbol que vimos en el encuentro anterior, ¿no? Este árbol de la idea de dignidad humana, la igualdad, bueno, todos estarían involucrados, pero fíjense que la idea de dignidad, decía ya Kant, y la Corte lo toma, ese concepto, que implica que la persona, los seres humanos, siempre tenemos que ser tratados como fines y nunca como medios. Sí mismo, sí. Entonces la Corte dice que obligar a esta chica a que lleve adelante un embarazo, ¿sí? En todas estas circunstancias, sería tratarla como un medio, como una cosa para un fin, por un lado. Y después, el derecho a la igualdad, que también mencionó Daniel, ¿por qué aborda la Corte acá el tema de la igualdad? Porque fíjense, acá se decía, solamente se despenaliza si la víctima es una mujer con discapacidad, intelectual o psicosocial. El resto de las mujeres no. Y acá la Corte dice, ojo, porque cuando hablamos de igualdad y hablamos de diferenciación,
Ojo, porque las mujeres, todas las mujeres, son vulnerables o están en una situación de vulnerabilidad a la hora de una violación. Eso no implica desconocer, dice la Corte, que las mujeres con discapacidad, ¿no? Tienen una mayor vulnerabilidad, pero no significa que el resto de las mujeres no la tengan. Entonces, en ese sentido, esta diferenciación no sería justificada. Cuando ustedes ya estarán trabajando el derecho a la igualdad, sepan siempre, ¿no?, que cuando hay una diferenciación no justificada, estamos ante una situación de discriminación, ¿sí? Entonces, en este caso era importante traer este concepto de igualdad para decir, la protección tiene que ser a todas las mujeres. Después, si el Estado quiere dar un plus a las mujeres en mayor situación de vulnerabilidad, bienvenido sea, pero eso no significa que no se proteja, ¿sí?, a todas las mujeres frente a la despenalización y a la interpretación amplia. Muy bien, bueno, y también el 75, inciso 23, lo que dice la Corte, eso es en realidad, a lo que se aspira, ¿no?, es al desarrollo de políticas de seguridad social. De hecho, cuando se debatió la reforma del 94, que muchas de ustedes no estaban, digamos, escuchando esos debates, pero bueno, cuando se debatió, se eligió conscientemente que la Constitución no tomara partido, porque no se llegaba a un acuerdo en ese momento. Entonces se admitió que la Constitución no dijera nada sobre el aborto. O sea, entonces esto no se puede estar refiriendo indirectamente al aborto, esto no tiene nada que ver, es una norma que va por el lado de la protección social, ¿no? Bien, muy bien. Emma, ¿querés agregar algo? Sí, que el máximo tribunal interpretó también que el Código Penal, diciendo que no resulta punible la interrupción del embarazo proveniente de toda clase de violación, y que en cualquier caso de aborto no punible no está suspendido a un trámite judicial. Exhorto además a implementar protocolos hospitalarios para atender esos casos. Exacto. Fíjense que acá lo que trae Emma además es algo que fue muy importante, fue muy debatido también, porque en el caso FAL, la Corte no se limita a hacer una interpretación del derecho, no, dice esto tiene repercusiones en la vida de la gente. Entonces, obliga, ¿sí?, obliga a los efectores de salud, a las instituciones, a una serie de cuestiones, entre ellas la elaboración de protocolos, entre ellas a garantizar la objeción de conciencia. ¿Qué sería la objeción de conciencia? Algún profesional o alguna profesional de la salud que por razones religiosas o de otra índole se niegue, ¿no?, a realizar la práctica. Entonces, bueno, en ese caso, ¿sí?, que se tuviera en cuenta previamente, es decir, hay que decir antes que soy objetor o objetora, para que se pueda tener y contar, sobre todo, ¿no?, en los ámbitos públicos, con la realización de la práctica por otro profesional u otra profesional. La Corte va más allá también en otro tema, y es en la prueba, ¿no? Es decir, ¿cómo prueba una mujer que, a ver si alguien se acuerda de haberlo leído, cómo prueba cualquier mujer? Que como que no necesitaba probarlo. Ahora estoy buscando específicamente qué decía, pero me acuerdo de eso. En realidad sí dice que se requiere probarse, pero ¿cómo? Es como que dice, bueno, es muy difícil probar. ¿Cómo prueba una mujer que el resultado, ¿no?, que el embarazo ese es producto de una violación? Es como una prueba imposible. Entonces, ¿con qué va a bastar? Con una declaración jurada. Exacto. ¿sí? Eso es una declaración jurada. Bueno, muy bien. Ahí con estas cuestiones las fijamos. Fíjense que ustedes leen cosas, las tienen, pero cuando trabajamos así en grupo a mí me gusta porque se les van a fijar los conceptos. ¿Sí? Con una declaración jurada. También esto, desde algunas voces se criticaron porque dijeron, esto puede dar lugar a que cualquier mujer, ¿no?, vaya y diga, bueno, yo fui violada. Pero la Corte toma eso, dice, o sea, es consciente de eso, pero lo que dice es, a ver, Daniel dice que sí, ¿quiere comentar? Que justamente que porque unos pocos tomen esto y hagan un engaño o hagan una maniobra para ocultar la verdad, no quiere decir que esa sea la regla para perjudicar a las personas a las mujeres que realmente fueron dañadas por una violación. Exacto, No, exacto. no se le puede pedir. Aparte hay también de parte de, no me acuerdo de en qué comité o qué declaración internacional,
que justamente se basa en eso, la Corte Suprema dice, no se le puede pedir a la víctima que pruebe que fue violada, que denuncie al opresor, que le espere a que sea condenado, antes de pedir esta solución médica, porque pone en riesgo su vida y porque aparte los plazos de la naturaleza la llevan, que los plazos procesales son distintos y no se cumpliría con el fin. Eso es lo que quería agregar, que no se le tiene que exigir un permiso para poder realizarse esta interrupción del embarazo, porque además debe hacerse en un cierto tiempo, no se puede dejar pasar y que corran los meses porque después no va a poder acceder a ese aborto, o sea, es como que Corre hay que peligro su hacerlo vida. rápido. Exacto, muy bien, también Yara, muy bien Emma y Daniel, y esto con lo que cierran ellos, ¿no? Decir, bueno, la Corte también dijo, o sea, esto no se puede seguir judicializando, o sea, porque judicializar en estos casos es revictimizar, o sea, acá está la interpretación y hay que aplicarla, ¿sí? Y bueno, el Ejecutivo lo debe reglamentar y demás. Este caso es interesante, uno dice, bueno, pero hoy tiene sentido estudiar este caso. Tiene sentido para que ustedes conozcan las argumentaciones legales, porque en este país se debatió mucho, pero poco se debatió sobre argumentos legales, desde mi punto de vista, ¿no? Se debatió sobre ideologías y sobre otras cuestiones, pero los argumentos legales como que no aparecían mucho en los debates. Así que bueno, esto como para que conozcan las normas, ¿no? que estaban en juego, la interpretación de esas normas, la interpretación de la Corte. Y ahora sí, no sé si alguien quiere agregar algo más o nos vamos a la propia ley de interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, ahora sí entonces les doy la palabra a Mirta y a Gabriel, si les parece. Bueno, la ley 27.610, que fue promulgada, ahora es muy fresquita, el 14 de enero de este año, y bueno, viene de una larga data, ¿no? de luchas, de movimientos sociales. Hola, ¿me escuchan? Sí, un ¿Sí? poquito, se lentifica un poquito, pero escuchamos bien. Porque estoy con internet muy mala, sí. Bueno, cualquier cosa, nosotros te avisamos. Bueno, basada, sí, bueno. Bueno, tiene por objeto, por eso, IVE, la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Y la atención también posaborto. Bueno, y viene eso en cumplimiento de compromisos asumidos por el Estado en materia de salud. Y bueno, se nombran todas las convenciones, la Convención Americana, la Convención de Belén do Pará, la Convención contra todas las formas de discriminación de la mujer. Bueno, basándose en todo eso y después de mucha lucha, se logra el objetivo. El año pasado se había logrado solo media sanción, ¿no? Bueno, el objetivo es prevenir y disminuir la morbilidad y la mortalidad de los chicos, cosa que, bueno, si me permitís una digresión, yo trabajé, le comentaba a Gabriel, muchos años en el Hospital Rivadavia y vi muchísimos casos de agujas con agujas de tejer, con el famoso ramita de perejil, y terminando, bueno, en muerte de muchas mujeres. Así que festejo la aprobación de esta ley. El debate no era de aborto sí o aborto no, sino que el debate que se dio era aborto legal o aborto clandestino, ¿sí? Porque justamente, Mirta, eran consecuencias de la realización de abortos clandestinos, que además el grupo, ¿no? Si lo pensamos, ¿no? ¿Quién era el grupo que tenía que recurrir a un aborto clandestino? Porque el aborto se realizaba, o sea, quien tenía los medios... Igual se realizaba. Exacto. Lo ¿no? hacía bien y con un médico, que yo lo he hecho, porque tenía acceso por el hospital. Pero había gente, muchas mujeres, que era imposible. Y entonces, bueno, se llegaba a esos casos. Clandestino en forma, digamos, con garantías sanitarias, ¿no? De otra índole, o el clandestino que terminaba en estas situaciones, ¿no? Que está diciendo Mirta. Entonces, un poco el debate fue eso, el debate de fondo, ¿no?
también si se me permite decir. Pero bueno, Mirta, sí, ¿qué más? Estabas diciendo del artículo 3, que Sí. ahí, bueno, fundamenta... Sí, el rol. 1 tenés el artículo 2, claro, lo que a mí me pareció también fabuloso, que dice el 2, hola, ¿me escuchan? Sí. Todas las mujeres gestantes y las personas con otras identidades de género con capacidad de gestar, que es, hola, ¿sí? Que es un reconocimiento a esto de la identidad de género. O sea, personas que no es por el sexo, sino cómo se percibe el sexo, ¿no? Que es muy diferente, lo biológico de la percepción de cómo se perciben. Bueno, me pareció muy, muy bueno eso, que reconozcan también, ¿no es cierto? Bueno, se puede... Sí. Sí. Yo tomo nota. Después, sí. Sí, bueno, se puede requerir hasta la 14 semana inclusive, ¿sí? También lo que dice la ley, que, bueno, no es porque vaya y lo solicite, se le debe dar toda la atención de la información respecto a los medios de prevención del embarazo, se le debe tener, bueno, el trato digno, que también yo le comentaré, lo he visto, porque a veces las enfermeras son muy malas, frases como te gustó, y ahora aguantate. Eso yo lo he visto personalmente, chicos. Así que me parece muy bien que la ley lo trate. El consentimiento informado, o sea, tiene que hacérsele ver las consecuencias que puede tener su decisión, ¿sí? Bueno, y todo ese trato, la confidencialidad, otro punto, que a todo el personal, que para eso, bueno, tiene que recibir capacitación. Bueno, y después recibir también los servicios del posaborto, o sea, el seguimiento. ¿Sí? Bueno. Y toda esa información de o sea, una educación sexual, no es hacer el aborto y listo, ¿verdad? Bueno, el artículo 3, hay un marco normativo constitucional. Las disposiciones, como vimos antes, de la presente ley se enmarcan en el artículo 75, inciso 22, de todas las series de tratados, la Convención Paraguaya, todos los tratados. Bueno, se habla de los derechos a la diversidad étnico-cultural, a la libertad de creencia y pensamiento, a la información, a gozar de los beneficios de los avances científicos, el misoprostol, que no es necesario comer, antes era todo un quirúrgico, había que hacer con una anestesia total, era mucho más riesgoso, ¿sí? No había tantos antibióticos como ahora. A la igualdad real de oportunidades, a la no discriminación y a una vida libre de violencia, que podemos emparentarlo, bueno, con lo del caso Fall, ¿no? Bueno, el artículo 4 habla de la interrupción voluntaria del embarazo, y vuelve a repetir la capacidad de la gestante o de otra, que se perciban de otra forma. Hasta la semana 14, y después, de fuera del plazo dispuesto, si el embarazo fuera resultado de una violación, con el requerimiento y la declaración jurada pertinente de la persona gestante ante el personal de salud interveniente, o sea, lo que hablamos, tiene que hacer una declaración. No se pide la declaración a las niñas menores de 13 años. Eso no me queda claro, pero sí las de 13 años necesitan las relaciones sexuales de un representante. Siempre es menor de 13 años, siempre es violación. Siempre es violación. Las relaciones sexuales no existe el consentimiento. Por eso no. Entraría dentro ya de lo del código, como antes, ¿no? No se tiene que probar porque... Bueno, si estuvieran en peligro... Ay, qué mal que escucho. Bueno, el artículo 5 habla de los derechos en la atención de la salud, que toda persona lo pueda hacer en cualquier hospital público, en las obras sociales, y de cuando lo solicita no puede correr un plazo más de 10 días.
y bueno, y habla de todo eso que decíamos, el personal de salud, el trato digno, la privacidad, la confidencialidad, confidencialidad, todo eso habla el artículo 5º. Bueno, respetar eso es lo que da la autonomía de la voluntad, ¿no? Que es el poder decidir sobre su propio cuerpo, y ahí, bueno, todo lo del artículo civil, después de los 16, ya puede decidir sobre su cuerpo, de los 13 a los 16 los tratamientos que no son invasivos. También yo busqué el artículo 59, sacarle sobre el consentimiento informado, o sea, darle toda la información posible al paciente. Bueno, habla del acceso a la información, calidad, el personal de salud debe respetar y garantizar el tratamiento del aborto de acuerdo a lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Bueno, el artículo 6 habla de la información y el tratamiento del aborto y de la salud sexual y reproductiva. Bueno, todo respecto a la atención de la salud. El 7 habla eso del consentimiento informado, donde norma al artículo 59 que decíamos. Bueno, lo de las personas menores de edad, lo que decíamos, las personas mayores de 16 tienen plena capacidad, y los menores, bueno, todo lo que decíamos recién del código. Las personas con capacidad restringida. Si se tratara de una persona con capacidad restringida por sentencia judicial, y la restricción no tuviera relación con el ejercicio de los derechos que da la ley, podrá prestar su consentimiento informado. O sea, sin necesidad de autorización previa alguna. Y si lo deseare, con la asistencia de un sistema de apoyo, que ahí sería el apoyo con un equipo interdisciplinario, o de con un ministerio público, o del abogado del niño, o algo así. En realidad, ¿A qué se refiere eso? También se está relacionando con el Código Civil, el sistema, digamos, de capacidad jurídica, el régimen de capacidad jurídica establecido a partir del artículo 31, ¿sí? Y 32 de la restricción de capacidad jurídica. O sea, no sé si ya lo han visto eso en civil. Y eso, sí, capacidad absoluta, Que se pero vamos a repasar a la luz de los derechos humanos, porque el artículo también, el artículo de la ley, es un poco confuso, porque también tenemos que pensar, ¿sí?, en una persona que, bueno, atraviesa un proceso de restricción de su capacidad jurídica, ¿no? ¿En qué caso se restringiría un derecho personalísimo, ¿sí?, como este? ¿Por qué se le restringiría a una persona el poder ejercer un derecho personalísimo como este? El derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Ya es como raro pensar en eso, ¿no? Pero bueno, la ley lo prevé. O sea, si no se le restringió en ese ámbito, sino que se le restringió para otro ámbito y se le brinda un sistema de apoyos, ¿no? Se le designa judicialmente un sistema de apoyos, no curatela, ¿se acuerdan? Sino sistema de apoyos, sí, que va a promover la autonomía de la persona y demás, ¿sí? Y después se prevé, bueno, en el caso en que sí afectara esa sentencia al ejercicio de la capacidad jurídica, pero ya vamos a, esto les prometo, porque son temas que trabajo hace mucho y que lo vamos a ver con mayor profundidad, pero hoy no les quiero confundir, ¿sí? Pero bueno, lo que dice la ley, en ese caso, ¿sí?, o en el caso de que la persona estuviera incapacitada, bueno, tendrá la asistencia, ¿no?, de quien represente, asista, o en un caso de allegados, ¿no? Pero vamos a ver, porque está un poco confusa la ley. Es muy complejo porque, perdón, no, si quieren pasamos a otro. No, habla, por favor. Porque lo leí y hablaba de que, bueno, claramente se tiene que respetar la decisión, la autonomía, la voluntad de la persona que está pasando por esto, y no del apoyo o demás, y que hay casos en los cuales esa persona que estás viendo que está pasando por esta situación no puede exteriorizar su voluntad de ninguna manera, y también, bueno, se ponen en juego un montón de cosas. Es complejo, exactamente, pero claro, inclusive dice, claro, sí, no. Les digo una cosa, acá hay que ver, por un lado, pensamos... Claro, pero empecé amplio. Lo que hay que tener presente, que no sé si lo tienen, es que hasta hace muy poquito, hasta que se reformó el código, ¿sí?, y todavía hoy en día sigue vigente ese pensamiento, hay muchas personas, sobre todo mujeres, con discapacidad intelectual o psicosocial,
que eran esterilizadas o sometidas a una práctica de aborto sin, Sí, como su, eugenesia. sin su propio consentimiento, sino Claro, que sí. quitaba el consentimiento. Un aborto eugenético. Curador o curadora, ¿sí? Decir, bueno, esta persona Sí, no un puede ser curador. madre, y entonces quien autorizaba la práctica se vulneraba esto del consentimiento informado. Fíjense que el artículo 7 de la ley dice que nadie puede ser sustituido en el ejercicio de este derecho. Nadie. Otra cuestión es que pensemos que la persona quisiera que se le realice la práctica y no lo puede comunicar. En ese caso hay reglas del derecho para decir, bueno, de qué manera se toma la decisión, Bueno, sí, no sé quién habló. sí, la ley habla un poquito más adelante, ahora me lo artículo, porque Diferencia. de última hasta un allegado, y si no tiene, de última lo toma el médico la decisión. Vamos a Ay, verlo se eso corta. el encuentro que viene. Sí, Mirta, ahora se está como cortando más. No sé si querés decir algo último para darle la palabra a Gabriel, creo que era Gabriel, ¿no? Que quedaba en el equipo. Bueno, rápido, no, lo que quiero hablar es de la objeción de conciencia, que no es, que bueno, que me parece muy bien, puede el profesional decir que no por sus convicciones, pero sí pasárselo a otro profesional. No puede argumentar que no va a realizar la práctica porque no está de acuerdo. Entonces, sí o sí la obligación de eso, de pasar el caso a otro, de asegurarse de que que se cumpla esa solicitud. ¿No? Bueno, Exacto. no sé, Fíjese, más, gracias, Mirta, muchas gracias, muy completo. Fíjese que se regula la objeción de conciencia, se regula. O sea, eso tiene que haber una coherencia. Si sos objetora, bueno, en todos los ámbitos en los que te muevas, ¿no? Primero. Y después es que hay que garantizar una derivación, ¿sí? Hay una responsabilidad en la derivación, porque la persona que además tiene que tener un trato digno, incluso porque quien es objetor o objetora de conciencia, ¿sí? Tiene el derecho a ese trato y a esa derivación y a ser bien derivada, no a ir a cualquier lado y empezar a dar vueltas, etcétera, etcétera, ¿no? Como una especie de responsabilidad también institucional desde quien es, bueno, una institución que tenga, por ejemplo, mayoría de personas objetoras o todas objetoras, ¿no? Que, bueno, en realidad esto yo creo que se va a ir teniendo en cuenta para que no sea así. Bien. Gabriel, ¿querés comentar algo más de la ley? No, porque Mirta pasó por toda la ley casi. Y después creo que no lo escuché, que son las excepciones para los casos en los que excedan las 14 semanas, que eran por violación, que sí dijo Mirta, sí, y cuando esté en peligro la sí. vida de la persona gestante. Creo que no lo escuché de cuando está en peligro la vida. Y la Exacto. última parte de la No, ley que sí, habla lo que sobre la faltaría agregar, modificación que del aún Código aunque se Penal. haga después del plazo, perdona, sí, bueno, se reformó, por supuesto, está reformado el artículo 86. Lo importante es que igual no será punible, aunque lo haga después del plazo. Exacto, ¿No? y además va a tener el Eso me derecho parece. acceso a todas estas, digamos, prestaciones y todos los derechos que la Estas ley nos da, prestaciones, más allá de que lo haga después del plazo. Porque fíjense, por ¿no? supuesto, casi. Que claro, acá es, por un lado, bueno, la ley que regula, ¿no? El derecho de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, pero por otro lado también se complementa, ¿no? Con esta ley de los 1000 días, ¿no? Los Para 1000 días, es lo que quería decir, exacto. Una de cal y una de arena. un acompañamiento, lo que viene a decir desde mi interpretación del Estado es, o sea, querés abortar, te vamos a acompañar, y no querés abortar, también te vamos a acompañar. O sea, tiene que haber, esto va a llevar, Es ¿no? genial. Para ser efectivizado, pero bueno, en los dos casos el Estado te debe acompañar, ¿no? Para realmente habilitar a opciones reales, ¿no? A las personas. Exacto. Fíjense esto que Mirta, ¿no? Lo primero que marcó, ¿no?
que habla de personas gestantes en todos lados, no habla de mujeres, habla de personas gestantes, es una ley que incorpora otra ley, que es la ley de identidad de género. Vamos a trabajar también estos días, ¿no? El género como construcción, ¿no? Y este derecho a la identidad de género que tiene que ver con cómo me autopercibo, más allá de una genitalidad o de parámetros biológicos o médicos, sino como me autopercibo y construyo mi identidad a lo largo de mis relaciones, ¿no? Personales, familiares, en todos los ámbitos en donde me muevo. Bueno, fue una ley precursora, la de Argentina, en muchos sentidos, porque es una ley que desmedicaliza la cuestión de la identidad de género. A diferencia de otros países que para por ejemplo, pedir, ¿no?, el cambio en el DNI requiere un certificado médico, ¿sí? Acá de ninguna manera nos pueden exigir se puede exigir un certificado médico, porque justamente la ley de identidad de género se basa en eso, en la autopercepción de la persona, y salta, ¿no?, de la genitalidad, este binario de sexo, bueno, y esto ya va evolucionando bastante en nuestro país. Y entonces, esta ley, que bueno, la ley de identidad de género la vamos a estudiar también, pero esta ley, la de interrupción voluntaria del embarazo, tiene una mirada muy amplia, ¿no?, del género, y por eso me interesa, y con esto les digo otras cuestiones y cerramos para que todo, porque no sé si todos han podido leer la ley, porque yo les dividí por tareas, entonces quizás hay gente que no la leyó. Sí les pido que la lean para la clase que viene. Creo que ya se ha dado un muy excelente resumen, que lean la identidad de género, pero yo quiero que los anteojos que ustedes se pongan para leer la ley, identidad de género, de interrupción voluntaria del embarazo, perdón, tienen que ser básicamente los derechos que la ley de alguna manera promueve, que la ley garantiza, que la ley reivindica, porque son muchos, son muchos. Más allá, ¿no? O sea, fíjense específicamente, ¿no?, el artículo 2, que regula un poco, describe el concepto, el alcance, ¿no?, del derecho, pero que va mucho más allá, porque hay muchos otros derechos que aparecen a lo largo de la ley, y eso me gustaría que ustedes identifiquen, que hagan una lectura de la ley a lo largo de esto, ¿no?, mirando, bueno, acá está el derecho, no sé, a la identidad de género, ¿no?, acá está el derecho a la autonomía, acá está el derecho a la dignidad, dato digno, acá está el derecho a la igualdad, bueno, que lo vayan identificando para que lo conversemos, ¿no?, en relación o desde la mirada de los derechos. Hay un artículo específico que habla de la capacitación, y esto es muy importante, la necesidad de que haya Eso una es lo que quería agregar, que había leído en el caso Fal, estaba esperando que termine esto igual, pero quería agregar algo sobre eso. Sí, agregalo, Yana, dale. Bueno, te puedo leer acá un cachito. Acá, se considera indispensable que los distintos niveles de gobierno de todas las jurisdicciones implementen campañas de información pública con especial foco en los sectores vulnerables que hagan conocer los derechos que asisten a las víctimas de violación. Asimismo, deberá capacitarse a las autoridades sanitarias, policiales, educativas y de cualquier otra índole para que, en caso de tomar conocimiento de situaciones de abuso sexual, brinden a las víctimas la orientación e información necesaria que les permita acceder en forma oportuna y adecuada. Exacto, es un punto muy importante, ¿no?, para realmente poder aplicar esta ley desde los distintos lugares en que nos pueda tocar, ¿no? Aplicarla desde una perspectiva de derechos, porque es esto, desde la perspectiva y el enfoque de los derechos humanos. La persona como sujeto de derecho, ¿no?, en el centro, desde la promoción de su autonomía, el ejercicio de todos los derechos que le corresponden, y bueno, y hay muchas intersecciones que tiene en cuenta la ley. La ley habla incluso del derecho a la accesibilidad de las personas con discapacidad, porque no es lo mismo que venga una persona a querer hacer una práctica, por ejemplo, usuaria de lengua de señas. Bueno, vamos a tener que garantizarle, ¿sí?, una intérprete, para que realmente no vulnere el derecho a la igualdad. O una persona con discapacidad intelectual, bueno, vamos a tener que garantizarle un lenguaje sencillo, vamos a tener que garantizarle quizás más apoyos que los que ella traiga, ¿no?, desde el sistema sanitario, para poder realmente que ella comprenda, ¿sí?, la dimensión y el alcance de la práctica, bueno, y así sucesivamente, ¿no? Entonces esto también tiene una mirada muy amplia de derechos, la ley, más allá que hacemos un paréntesis con lo de la capacidad jurídica y la discapacidad,
porque yo quiero antes hablar volver a repasar esos conceptos con ustedes para volver a la ley, pero eso lo vamos a dejar, no sé si vamos a llegar a la clase que viene o la siguiente, ¿sí? La vamos a hacer la clase que viene, me lo voy a anotar, para el tema de capacidad. Bien, y el tema entonces también muy importante, como decíamos, de la capacitación, y muy ligado a esto, la educación sexual integral, ¿no? Que evidentemente esto hay que profundizarlo en nuestro país, hay que, creo que trascender determinadas cuestiones y poder profundizar esto en todas las instancias, ¿no? La educación sexual integral de niñas, adolescentes, ¿no? También de quienes tienen que brindarla, porque muchas veces quizás no hay suficientes herramientas, o quienes tienen que dar esta educación no se sienten con la capacitación suficiente, y en ese sentido hay que profundizar también esto, ¿no? Perdona, pero todo el lío que se armó con los penes de madera, famoso. Bueno, está mostrando algo evidente, está mostrando algo, ¿no? Una sociedad. Sí, es cierto, es cierto. Bien, bueno, entonces, tarea para la clase que viene. Espero que se hayan entendido los conceptos de hoy. Lo que les ruego, porque me encanta, porque ya veo que son súper participativos y participativas, es que si hay algo que no se entiende, lo pregunten, porque el momento es este, y nunca hay preguntas tontas, nunca. O sea, que eso no tengan miedo, ¿sí? Y bueno, para la clase que viene, les pido que, bueno, quienes leyeron la ley, que la repasen si quieren, y quienes no, que la lean, así la terminamos de cerrar un poquito, ¿no? Darle un marco más, enfoque de derechos, a ver, estos derechos, todos los derechos, ¿no? Esto me gustaría que trajeran todos los derechos que prevé la ley, y vamos a hablar un poquito del régimen de capacidad jurídica, vamos a repasarlo, porque es algo que vamos a ver transversalmente, o sea, en realidad nos toca ver eso, nos toca en la segunda parte de la materia, que es cuando hablemos de los derechos de las personas con discapacidad y de los derechos de las personas mayores. Pero lo tengo que hacer ahora porque ya sale, ya surge en distintos ámbitos que son transversales. Así que vamos a hablar un poquito de eso también en la clase que viene, ¿sí? Eso, profe, lo encontramos en el PDF de Derecho a la Interrupción Voluntaria, que ahí habla de personas con capacidades diferentes. Yo creo que ahí hay como un libro, ¿no? Una publicación así, una revista, creo. En la plataforma vos decís que hay, o solamente les puse el... Ahora me fijo igual, no Bueno, pasa nada. no, pero por ahora no se preocupen en entrar a capacidad jurídica, sino básicamente si lean bien y a conciencia la ley, y si quieren la reglamentación de la ley, que es cortita, como para tener toda la mirada hasta ahora, ¿sí? Y ya después yo les digo, o si quieren, obviamente, ir más allá, sí, y ahora, y si querés después mirarlo y me mandas un correo consultándome lo que quieran leer y sumar, bienvenido a ser, pero no es necesario, ¿sí? Bueno, vamos bien, la verdad que les re felicito a todos, porque bueno, nada, me gustó mucho la participación, lo que han podido trabajar, y bueno, nada, muy enriquecedor. Sí, es Vamos el verdad. miércoles. Profe, una pregunta. La fecha del parcial, ¿qué día quedó? A ver, me lo mandaron, no sé si me lo mandaron por el teléfono. A ver, un segundito. Bien. En derechos humanos. ¿A ustedes no le dijeron nada? A nosotros nos Lo consultamos con... Claro, el 30 de Nos septiembre. habían dicho el 30. Claro, Pero cae con penal, pero cae la misma fecha que sí, se junta con penal, sí, el mismo día. No, a ver, lo habían cambiado, me lo mandaron, pero ahora no sé dónde lo tengo. A ver si me lo mandó Pedro directamente. Y la metodología, porque nos dijeron que posiblemente era multiple choice, puede ser. Sí. Hay una comisión que la pasaron para el 7, me parece, y la metodología es virtual a desarrollar. Por eso surgió mi duda de cuándo iba a ser. Bueno, la fecha no la encuentro, se las debo para lo próximo, el cambio ese, o si no, pregunten en todo caso mañana, no sé. Pero la metodología, en principio, ¿sí? Lo que se hizo el cuatrimestre pasado fue una opción de multiple choice, que fue virtual. O sea, ustedes acceden ese día primero con un link de un Zoom, pero no sé si esto se va a cambiar, la verdad. En principio, si sigue todo virtual y demás, ustedes ingresan, no sé, el día del examen, ¿no? Ingresan a un Zoom, ahí se encuentran con nosotros,
y se les da la pauta para que ingresen en la página a responder, ¿sí? Es automático. Ustedes van a tener unas preguntas con opción de multiple choice, ¿sí? Y bueno, ahí... Es con el Zoom prendido, ¿no? Con el Zoom prendido. ay, no me acuerdo si con el Zoom Sí, prendido. sí. Ah, ¿cómo con el Zoom prendido? No, creo Hola. que lo del más es para tomar lista y después entra normalmente al campo. Claro. Algunos Pero piden el documentos. examen, por más que sea habitual, ¿se hace lo hacemos dentro de casa o en la facultad? Porque uno de los profesores, si mal no recuerdo, dijo que por ahí se hacía en la facultad, pero todos virtualmente, pero en el aula de la facultad. Eso, sí. Es que eso, sí, Juan, tenés razón, porque a mí me suena, por eso les dije en principio, que ahora como se está reevaluando todo, quizás el examen pudiera llegar a ser en la facultad con dispositivos, ¿no? Pero yo creo, me jugaría a que por lo menos el primero va a ser virtual, por cómo estamos, pero eso tampoco se lo sé decir porque no es que esté definido ya, ni que dependa tampoco de nosotros. Ah, buenísimo. Profe, si sabés la fecha, nos los comunicás o apenas puedas, por favor. Dale, sí. Muchas gracias, Sí. profe. La reviso y se los mando cualquier cosa. Bueno, entonces quedamos así para el miércoles. Bueno, Bueno, Hasta el próximo miércoles. Hasta la Chao, próxima. gracias. Chao, chicos. Chao. Gracias, profe. No, profe, hasta luego. Chao, profe.